Vamos a conversar con el congresista de Perú Libre, Roberto Camiche. Recordarán, él fue justamente en estos WhatsApps que se conocieron, El Comercio, Epicentro, los publicaron. No planteaba, por ejemplo, no que se haga un comunicado cuando murió Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista. No hubo respuesta de parte de los otros voceros, los otros miembros de la bancada. Y también finalmente denunció un tipo de acoso, de amenazas para con su familia. Un poquito eso es para pintar el contexto. Y claro, ahora la pregunta es, de acuerdo a una nota de la República, si es que efectivamente la bancada de Perú Libre se fracciona tras la renuncia o el pedido de renuncia del presidente Castillo a Guido Bellido y finalmente la salida del mismo. Ese es el titular, ojo, del diario La República, en la cual también se cita al congresista Camiche. Congresista, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, gracias por atendernos. Buenos días, dígame, ¿qué le puedo servir? Congresista, la pregunta, ¿se ha fraccionado? ¿Usted coincide con ese titular del diario La República? ¿Se ha fraccionado la bancada de Perú Libre con esta salida de Guido Bellido? No, para nada, para nada. Hoy tenemos reunión. Para nada. Correcto, no se ha fraccionado entonces. Ha habido una posición, entonces digamos, la postura ayer de Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre, usted también la comparte toda la bancada, porque claro, llama la atención que por un lado se cuestione, pero por otro lado una congresista, Betsy Chávez, asuma un cargo en el Ministerio de Trabajo. Mire, yo tengo un criterio propio, yo no puedo atacar a nadie por una actitud. El señor Pedro Castillo, como presidente de la República, toma las mejores decisiones en base a los objetivos que él tiene a corto, mediano y largo plazo. Y hay que respetar eso, ¿no? Correcto. ¿Le parece que, por ejemplo, Valdemar Cerrón ha respetado eso? Yo respeto su posición, yo le estoy dando la mía. Respeta su posición, pero la suya es entonces haber respetado a Pedro Castillo y finalmente no criticarlo como sí lo han hecho otros miembros de la bancada. No, a mí no me gusta criticar porque empezando que el señor Pedro Castillo no tiene ni 100 días igual que yo. Entonces a mí no me gustaría que me den adjetivos calificativos y me critiquen por alguna decisión que yo pueda tomar, porque todos no saben cuáles son mis objetivos, ¿verdad? Entonces no me gustaría que me den adjetivos calificativos. Pero yo respeto la... Ok, entonces usted, digamos, coincidía conmigo en que al interior de la bancada hay posiciones distintas, algunas incluso muy críticas, a usted no le gustaría, pero de hecho lo han hecho contra Pedro Castillo, pero incluso esas posiciones con las que ustedes no están de acuerdo, también las respeta. Claro, en una democracia hay que respetar las posiciones y cada uno dentro de su parecer, ¿no? Eso es democrático. Ok, correcto, respetar las posiciones. ¿Está satisfecho con el gabinete? ¿Le parece el adecuado? ¿Le parece mejor que el anterior? Yo creo que los profesionales que han salido son profesionales que en ese momento han cumplido los objetivos que planteaba el Ejecutivo. Ahora se está tomando otra decisión con otros profesionales de acuerdo a los objetivos que se está planteando ahora el señor Pedro Castillo. Hay que darle el beneficio de la duda, como le acabo de decir, no son ni 100 días, esperemos saber cuál es su trabajo y en base a eso pues determinaremos, ¿no? Correcto. Y el beneficio de la duda, ya que usted me conmina, digamos, a no pensar en como un bloque, sino haciéndole la pregunta a usted, congresista Roberto Camiche, ese beneficio de la duda significaría de su parte darle el voto de confianza a este gabinete elegido por el señor Castillo. Sí, claro que sí. Yo no puedo criticar a nadie si no empezó a trabajar. Hay que, en todo aspecto, en toda empresa, público o privada, correcto, hay que darle la oportunidad al trabajador, ¿no? Correcto. Entonces me imagino que respeta, pero no comparte que algunos otros miembros de su bancada hayan dicho que hay una alta posibilidad de que finalmente, si es que no se conversa con el presidente Castillo, no se le dé el voto de confianza al gabinete. No conversar ese tema, yo creo que se debe de solucionar. Nosotros tenemos que tener diálogo, estamos obligados a tener diálogo por el bien del país. Sin diálogo no hay democracia.
Correcto. ¿Diálogo con quién, perdón, en este caso, congresista? Con el legislativo y en la bancada también. Estamos. Ok, entonces usted diría, de mi parte, yo le doy el voto de confianza y el beneficio de la duda por delante, pero claro, si hay otros miembros de mi bancada que necesitan conversar con el Ejecutivo para decidir si es que le dan o no el voto de confianza, pues que se dé ese diálogo. Pero su caso, claro, ya me lo dijo, usted a priori se la daría la confianza, no así otros miembros de su bancada. No, claro que no, porque estamos en un mundo donde cada quien tiene su parecer, ¿no? O sea, eso es democracia, como le acabo de decir. Correcto, correcto. Los otros temas, por ejemplo, entonces, finalmente, ¿no? Se da este cambio de gabinete, van a ir al Congreso a pedir el voto de confianza. ¿Cuál cree que debería ser el sentir de la oposición? Porque la oposición parece, digamos, más llana a darle el voto de confianza, según lo que le hemos escuchado a la presidenta del Congreso, que algunos congresistas de Perú Libre, de acuerdo a lo que justamente ha pronunciado Waldemar Cerrón, que de alguna manera se siente un poco traicionado. ¿Cuál debería ser, cree usted, el diálogo del Ejecutivo también con la oposición para el voto de confianza? De concertación. Nosotros no estamos para pleitos. Ya tenemos bastante con la pandemia y el alza del dólar, que está haciendo daño al ciudadano promedio. Nosotros tenemos que dialogar, ya basta de discusiones, de enfrentamientos. El país se tiene que pacificar, ya bastante violencia tenemos con la delincuencia en la calle, ¿no? Tenemos que dialogar, estamos obligados a dialogar. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales los ciudadanos han perdido la credibilidad en sus autoridades, porque no hay diálogo, no hay concertación, no hay comunicación, no hay representación. Y ese es uno. Correcto. Y dentro de esa necesidad de consensos, de diálogos, ¿cuáles son, por ejemplo, desde su punto de vista, los grandes proyectos que se deberían impulsar desde el Congreso, desde su bancada y de las otras? Es decir, claro, conversar, dialogar, pero siempre eso tiene un fin, ¿no? No se conversa y se dialoga, claro, no digamos como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a aplicar políticas públicas. ¿Cuáles serían esas, congresista? Claro. Yo creo que debemos de dejar de vender materia prima, industrializar la agricultura. Con este proyecto de Chineja, Chavimochic, sin corrupción, porque recordemos que en Chavimochic está de por medio Odebrecht, debemos llegar a un acuerdo de impulsar este tema. Y no solamente para las 30.000 hectáreas que la verdad tendría que ver si son de agroindustrias o pequeña y mediana agricultura, sino que haya agua todo el año para que los agricultores de todos los valles puedan elevar su producción y que los productos que puedan llevar por este tema de oferta y demanda baje el costo y el ciudadano promedio se pueda alimentar mejor. Usted que me está llevando, entiendo que justamente me lleva también a un tema, a un caso particular de su región, ¿verdad? Es decir, el tema de irrigaciones y finalmente el tema donde también estaba metido Odebrecht y finalmente otras empresas también corruptas. ¿Cuáles son los mayores temas respecto de su región, congresista? La descontaminación de los ríos, el río Mocha inerte, el Marañón va camino a eso, industrialización de la agricultura, asesoramiento técnico, y estoy coordinando ya con el Ministerio de Agricultura para alternancia de cultivos, adecuado uso de abonos, que tengan agua todo el año con liberación de pozos, aparte de este proyecto de Chavimochic, y también labor social, ¿no? Impulsar a que el ciudadano promedio tenga esa cultura de donar sangre, por ejemplo. Estaba una campaña en mi anterior semana de representación. Yo creo que esos son los temas principales. Quiero también hacer un plan piloto de ingreso libre a universidades con la Universidad Nacional de Trujillo. Para eso voy a tratar de coordinar con la universidad y el Ministerio de Educación para ver ese tema. Yo creo que esos son los principales por ahora, a corto plazo, ¿no? Correcto. Y aquí me ha hablado mucho de la industrialización de la agricultura. ¿Cuál es el grado de, digamos, de contacto, de coordinación que debería haber entre los pequeños agricultores y, por ejemplo, la gran industria agroexportadora, por ejemplo? Digamos, ¿una va en contra de la otra o finalmente pueden potenciarse ambas creando sinergias? ¿Cuál es ese grado? Porque claro, muchas veces se ha puesto como los malos a la agroindustria y finalmente no a los pequeños, que hay que defenderlo esto, pero ¿no hay un espacio para un trabajo coordinado, congresista? Claro que sí, hay que llamar a todas las empresas, no solamente a las agroindustrias, a que sean empresas con responsabilidad social empresarial. Es lógico que un empresario ponga una empresa con fines de lucro, pero tiene que tener la responsabilidad social empresarial tanto internamente como externamente. Un buen trato a los trabajadores, con su equipo de protección personal adecuado, y responsabilidad con el medio ambiente y no contaminar.
esos temas no se han visto últimamente, y eso es lo que yo quiero tocar, no solamente en la región, sino se deben tocar en el país. Y con respecto a una sinergia con la pequeña y mediana agricultura, pueden trabajar de la mano, porque la agroindustria exporta y la pequeña y mediana agricultura es la que nos ha dado de comer en pandemia, y esa es también la que se debe repotenciar. ¿Cree que esta lanzada y denominada segunda reforma agraria busca esa coordinación? Porque claro, las grandes empresas decían que no habían sido convocadas. ¿Falta un grado de coordinación ahí? Como le dije al principio de nuestra conversación, tiene que haber diálogo, y el diálogo es necesario Con todo. en todas las instancias. Si no han sido llamadas, yo creo que no es así, porque el ministro de Agricultura es un emprendedor, luchador social, profesional, que trata de rescatar la agricultura, no solamente de la pequeña y mediana, también de la agroindustria, pero como le acabo de decir, sin corrupción. Congresista, le quería tocar el tema porque usted también denunció que su familia había sido víctima de amenazas. ¿Pudo averiguar más quiénes lo habrían hecho? ¿Ha podido profundizar en esa investigación, en ese incidente? Yo le estoy dando su espacio a la policía, está en investigación, y imagino que en las próximas horas ya me deben de estar dando un informe con respecto a ese ataque, ¿no? Correcto. Congresista, disculpe mi ignorancia, se lo pregunto. ¿Usted llega a Perú Libre, digamos, por haber sido parte del partido Perú Libre previamente, o llega justamente como el acuerdo entre el grupo de profesores que acompañaron a Pedro Castillo cuando se une a Perú Libre para candidatear? Como le dije, yo soy luchador social y hace 16 años que estoy en este tema. Me llegaron a conocer en Perú Libre, yo me acerqué y me dieron la oportunidad de pertenecer al partido. O sea, ¿usted está en Perú Libre desde qué año, perdón, congresista? 3 años, dos años, tal vez, no recuerdo la fecha exacta. Correcto. Hay dos observaciones, ¿no? La presencia de el FENATEP en el Ministerio de Educación, sacando a Juan Cadillo, que ha sido una buena labor, y la del ministro del Interior por ser abogado de Vladimir Cerrón. Le quiero pedir su opinión respecto de esos dos ministros. Mi opinión es que los dos son profesionales a carta cabal y que han cumplido su trabajo. En mi concepto, muy bien. Y que espero que los profesionales que lo están cubriendo ahora en esos puestos tengan el mismo nivel y que cumplan con los objetivos del Ejecutivo. ¡Exitosa! Ok, pero digamos, no los conoce mayormente al actual ministro del Interior y al ministro de Educación. No los conozco. Espero después de la semana de representación hacer una mesa de diálogo y conocerlos. Correcto. Con este término, congresista, cuando se definen comunicados de Perú Libre o sale el señor Cerrón, Valdemar, a brindar declaraciones a la prensa, ¿se coordina con la bancada? Conversaba con una congresista el día lunes y me decían que no, que ella no era parte finalmente de las decisiones que se toman. Yo le quería preguntar por el grado de debate, ¿no?, de coordinación entre todos los congresistas, o es un grupo el que finalmente saca los comunicados sin consultar con el resto. Los WhatsApp mostraron que usted planteó una cosa, pero no recibió mayor respuesta del resto de congresistas. Bueno, regresamos al tema de que hay libertad de expresión, ¿no? Pero en el Partido Perú Libre no hay grupos. El partido Perú Libre, pero hay libertad de expresión, pero justamente la libertad de expresión también pasa por no hacer que mi opinión sea considerada cuando nadie me la ha pedido primero. Entonces yo le hacía esa pregunta. O sea, ¿usted sí se siente representado cuando habla el vocero de la bancada en nombre de todos? Me acaba de decir que no. Yo lo que le puedo decir es que yo respeto la posición del vocero, pero eso no quiere decir que siempre esté de acuerdo. Que se sienta representado. De libre pensamiento. Ok. Congresista Camiche, le agradezco mucho. A usted, que tenga buen día. Gracias, congresista.